Listo. Hasta ahora, pues ustedes habían diseñado algoritmos iterativos, pues digamos, utilizando el poder de la mente, ¿sí? O sea, básicamente como les viniera. Pero ahora les voy a explicar una técnica para el diseño de algoritmos iterativos utilizando formalismos matemáticos. Entonces, vamos a hablar de lo que es un algoritmo iterativo, vamos a hablar de la correctitud y de lo que son las invariantes de ciclo. O sea, vienen más force, pero esta vez vienen de una forma mucho mejor. Una computación iterativa se caracteriza por iniciar un estado inicial S sub 0, transformar ese estado mediante unos estados intermedios y la idea es llegar a un estado final, que es un estado de respuesta. Ah, está cortado, sí, sí, sí. Entonces, no, pero eso se puede cambiar la resolución. Es lo de menos. Que no le da resolución. ¿Cómo lo ven ahí? Ahí ya debe mejorar. Ya se ve completa. Bueno, entonces, esperen, yo hago acá. Estirar la pantalla. Listo. Entonces, volvemos por acá. Entonces, básicamente, la idea es mediante el diseño de ciclos for o while, llevar un estado inicial de un programa hacia un estado final que contendrá nuestra respuesta. El estado inicial suele ser el punto de partida para llegar mediante lo que nos hace el ciclo for, la modificación de variables, o sea, modificación de estado, es lo que nos lleva finalmente a la respuesta. Ahorita vamos a mirar. ¿Y qué pasa? Un buen for, un buen ciclo while, tiene algo que se llama una invariante de ciclo. Usted debe ser capaz de tomarle una fotografía, es decir, poder detener el ciclo for y en un momento dado va a cumplir cierta condición. No importa en qué momento usted lo detenga, siempre va a cumplir esa condición. A eso se le conoce como invariante de ciclo. Y después lo que vamos a averiguar en estas clases hasta el otro sábado que acabamos este tema. Bueno, entonces, una especificación es la descripción de un programa iterativo. ¿Qué tenemos? La entrada indica las precondiciones que se deben cumplir para la ejecución del programa. Y salida indica las poscondiciones que se cumplen al terminar de ejecutar el programa. La idea iterativa muestra cómo cambian los estados para llegar desde estado inicial hasta el estado final. Los estados básicamente es el conjunto de variables que vamos a modificar durante la ejecución del ciclo. Eso básicamente es una tupla, ¿sí? Una tupla, recuerden que es una conjunción de valores. Tenemos el estado inicial, pues que es donde arranca, y el estado final donde finaliza. Y la transformación finalmente tiene que ver en cada vez que el ciclo avanza, cómo se modifican las variables. Vamos a ver un ejemplo por acá. A ver, entonces, ¿qué es demostrar que un algoritmo es correcto? Básicamente vamos a demostrar que el algoritmo es correcto con respecto a la especificación. Si se cumplen las precondiciones, es decir, entrada correcta, vamos a tener que la salida es correcta, ¿sí? Está garantizado matemáticamente que el algoritmo va a funcionar correctamente, ¿sí? Y vamos a ver un método formal para hacerlo. Entonces, por ejemplo, cálculo del factorial. ¿Cómo es la entrada? N mayor o igual que 0. El resultado es N factorial. La iteración, la idea de la iteración, vamos a tener que la idea de la iteración va a ser empezar en 0,1. ¿Qué significa 0,1? El factorial de 0 es 1. 1,1, el factorial de 1 es 1, 2,2, el factorial de 2 es 2, 3,6, el factorial de 3 es 6. Vamos a agrupar iterador y resultado. ¿Por qué iterador y resultado? Observen que esto empieza en 0, luego en 1, luego en 2, luego en 3 y luego termina en n. Eso es una variable iterativa. Entonces ustedes siempre van a tener dentro del estado, van a tener la variable iterativa. Pues for i igual a 0. Ah, entonces ¿cuál es la variable iterativa? El i. ¿Y el estado cómo va a ser? Va a ser índice, resultado. Tal que resultado es igual a índice factorial. Y esta es la invariante de ciclo. ¿Por qué la invariante de ciclo? Porque, por ejemplo, usted le da por detener su for aquí. Y va a encontrar siempre la misma forma. Índice, factorial del índice. Índice, índice factorial. El siguiente, por naturales razones, ¿cuál debería ser? 4, 6 por 4, 24. ¿Y cuál es el factorial de 4?
Pues dicen las malas lenguas que 24. ¿Cuál sería el siguiente? 5, 120, ¿sí? Básicamente. Entonces ustedes pueden ver que esto siempre va a avanzar y usted puede tener el ciclo en cualquier parte y siempre, forever, se va a cumplir, forever, como dicen los británicos, se va a cumplir, forever, se va a cumplir siempre el hecho de que van a tener resultado, índice, índice factorial. Y esa es la invariante de ciclo, lo que siempre se va a cumplir a medida que el ciclo avanza. Ahora, esto se pone más interesante porque solo estamos viendo en un ciclo for. Cuando ya analicemos dobles ciclos, pues ya la cosa se pone un poco más interesante. Vamos a tener invariante de ciclo del externo e invariante de ciclo del interno, ¿sí? Lo que usted nos, por ejemplo, esto del for y qué tal es, todo esto relacionado al taller, ¿no? Porque, por ejemplo, los talleres no tienen el while y más que todo estamos... No, igual el while es un ciclo for. El while es analogía al ciclo for, solo que en el while tienes que declarar las variables antes, correcto, ¿sí? Igual, si yo coloco for igual, son análogos, solamente son muy análogos. Pero también son muy iterativos, ¿no? Sí, ambos son iterativos. Sí, correcto. Bueno, ¿y cómo sería la transformación de estados? Bueno, el estado inicial es índice 0, resultado igual a 1. El estado final es índice igual a n y resultado igual a ¿qué? ¿Qué debería de dar? N factorial, todo lo que estoy buscando, ¿no? Bien, ¿y cómo es la transformación de estados? Básicamente, índice, resultados, ¿qué le hacen al índice? Le suman 1 y el resultado lo multiplican por índice más 1. Estamos tomando el anterior, ¿no? Entonces, esta es la transformación de estados. Esta idea ya nos permite diseñar el algoritmo directamente. Bueno, más cosas. Una especificación es la definición de un problema en términos de su precondición Q. Entradas Q, conjunto Q de entradas, y su precondición R, conjunto de salidas. Un algoritmo A es correcto con respecto a una especificación si para cada conjunto de valores que cumplen Q, los valores de salida cumplen R. Ante entradas correctas, salidas correctas. Y se denota como QAR. Básicamente es la entrada Q transformada a la salida R. Es una transformación de conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente un algoritmo puede verse como una función que nos lleva los conjuntos de entrada Q a los conjuntos de salida R. ¿Sí? En pocas palabras. Bien. Y miren, de acuerdo a eso podemos diseñar este algoritmo. Varias cosas que observar. Primero que todo, esto viene siendo el estado inicial. Ahora, ¿dónde estaría el estado inicial en un ciclo for? Que es como el análogo. Usted, por ejemplo, el ciclo for análogo sería este. For índice igual a 0, índice menor o igual que n, bueno, la costumbre, índice menor o igual que n, e más. Esta es la diferencia con el ciclo while, que el índice está denotado allí y obviamente el resultado pues tendríamos que, obviamente sí, hay que ponerle el tipo, listo, pues si estamos en Java. Entonces, observen que es análogo, solo que el for trae esa declaración ya aquí inherentemente, o sea, la trae allí de forma natural. En el while nos toca declararlo antes, esa es la diferencia entre ambos. Si yo coloco un ciclo for, un ciclo while, es lo mismo, ¿sí? En ese sentido. ¿Tiene que ser índice más? Sí, sería índice más. La costumbre, la costumbre es con i. Entonces, índice más, exactamente. Entonces, lo mismo. El estado inicial, ¿dónde lo verían ustedes? Aquí en la declaración de la variable de control y acá. Y de hecho, yo podría hacerlo aún más estricto y decir índice, resultado igual a 0. Y también es válido. Yo también puedo decir eso. No sé si nunca han intentado hacer eso en Java. Ustedes pueden declarar todas las variables que quieran en el for inicial. Y de hecho ahí lo tenemos ya totalmente comprimido. También podría hacerlo así si quiere. Sí, es una variable declarada dentro. Sí, es una variable declarada que solo vive aquí. Sí, es que la parte de arriba es declaración de variables. Y pues ahí no pueden declarar una variable ahí. Yo digo resultado igual a 0. Es entera. ¿Vale? También puedo hacerlo. Sí, no, es totalmente válido. Eso es totalmente válido. Yo puedo declarar las variables que quiera. Pero solo hay una restricción. Deben ser del mismo tipo. Sí, yo no puedo declarar variables de diferente tipo. ¿Sí?
Estamos hablando hasta Java 8, no sé, si Java 11 o 17 lo permiten, pues bueno, es algo nuevo. ¿Sí? Pero hasta Java 8 es así, porque yo aprendí con Java 8. Sí, por eso es que si yo diera interactiva necesitaría aprender muchas cosas nuevas. ¿Sí? Como no odiar tanto Java. No mentiras. Entonces, estado inicial. Entonces tenemos el estado inicial. Miren aquí. Este cambio que ustedes ven aquí, ¿qué es? Índice le sumamos 1 y resultado ahora es el resultado por ese nuevo índice. Esto es la transformación de estado, ¿lo ven? ¿Por qué transformación de estados? Porque esta señorita, cada vez que itera, ¿qué va pasando con el índice y el resultado? Cambian. ¿Sí? Ellos cambian. Entonces, esos son los reglamentos de diseño. Puede ser que para la segunda parte del examen, que es programando, yo les pueda decir, bueno, yo les doy esta especificación de un algoritmo iterativo. Por favor, proceda a programarlo. ¿Sí? Puede hacerse en Java, en Python, pero en Java, por favor, nada de hacer proyectos de NetBeans, nadie va a revisar eso. ¿Sí? Puede ser un archivo, es que pues, es muy triste abrir un proyecto de NetBeans para una cosa de 10 líneas. ¿Sí? Eso puede ser un archivo .java y ya. Bueno, entonces, aquí tenemos bueno, el algoritmo. Tenemos otro algoritmo. Tenemos la especificación del cálculo de la raíz de x. Como ustedes están viendo métodos numéricos, esta es la aproximación de Newton por esta es la regla trapezoidal. La van a ver muy pronto. ¿Ya la vieron? Bueno, esta es la regla trapezoidal para el cálculo de raíces. Sí, ya van a darse cuenta que el problema de esto es el valor del cero, porque esto puede diverger. ¿Cómo así diverger? Si uno hace una estimación inicial, aquí la hacen con 1, que es una buena raíz. Pero si usted hace la estimación inicial muy lejos de la raíz real, le diverge, el raíz infinito. ¿Sí? Eso les explicará el profesor. Y hay un método para demostrar que la estimación inicial no le va a diverger. ¿Sí? Por eso me gustan métodos, porque el método está metido en muchas cosas que uno hace. Y espero que lo encuentren en el lado de la materia. Bueno, la especificación del cálculo de la raíz de x por método trapezoidal. Entonces, ¿cuál es la entrada del algoritmo? X mayor que 0 y x es un número real. Tenemos el delta mayor que 0, el delta es el error. Entonces, queremos calcular la raíz de x, ¿vale? X obviamente es mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la estimación? Necesitamos encontrar una tal de que ese número elevado al cuadrado menos el valor que queremos calcular a la raíz sea menor o igual que el error que permitimos, que es el delta. Naturalmente, entre más pequeño sea el delta, más se requiere iterar, ¿sí? Cuando lo programan en método se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estimación de la raíz? Dado x, inicia la aproximación de a con el valor 1. Vamos a estimar la raíz inicial como 1. Esta es una estimación arbitraria. En métodos numéricos usarán el método correspondiente para estimar la raíz. Y mejorela utilizando el cambio de a por a más x sobre a sobre 2. Esa es la regla trapezoidal. Entonces, ¿cómo es la idea del algoritmo? Entonces, inician con 1. Tienen el iterador, el índice 1, y tienen el valor inicial de la raíz estimado, que es 1.0. Esa es la estimación inicial de la raíz. ¿La podemos cambiar? Sí, pero recuerden que el método puede diverger. 1 es una buena estimación, en general, pero a veces diverge. Entonces luego tenemos 2, que es el incrementar el índice. Y luego, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla a más x sobre a sobre 2. Estimación actual más el valor que queremos calcular sobre a, y todo lo vemos sobre 2. Entonces aquí está, 1 más x dividido 1.0 dividido 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos al valor de a, que no sabemos. Sabemos que el valor de a es la estimación de la raíz, ¿sí? Pero no es exactamente la raíz, es una estimación, es una aproximación. De hecho, este es el método que utilizan esas calculadoras que ustedes tienen ahí internamente, ¿sí? ¿Sí? La raíz siempre les va a dar con un error. Bueno, la tupla de la forma índice, aproximación, el índice y la aproximación es a. Tal de que a es mayor que 0, es el invariante de ciclo. O sea, ustedes siempre van a tener esa forma. No necesariamente el invariante va a cumplir una fórmula, el invariante puede cumplir un postulado, que en este caso estoy diciendo. Si yo tengo el algoritmo en una iteración dada, yo voy a tener el índice. Y la aproximación cada vez va a ser más cerca a la raíz de x. A medida que avance, esa aproximación es mayor que x. Tal de que esa aproximación siempre es mayor que 0. ¿Sí?
Obviamente, al calcular la raíz cuadrada, ustedes saben que hay dos raíces. Pues si le calcula que la raíz es 5, pues es obvio que es 5i menos 5, ¿vale? Ustedes saben que la raíz es negativa también. ¿Cuál es el estado inicial? A igual a 1, e índice igual a 1. Y el estado final es un valor de a tal de que a al cuadrado menos x sea menor o igual que delta. ¿Y la transformación de estados cuál es? Coja el índice, tome a, índice más 1 y la aproximación de la raíz cuadrada. Vamos a implementar este algoritmo. No digo, todo lo de método numérico se puede implementar, realmente. No es uno de los cursos que más me gustan, es que me gusta como que casi todo. ¿Sí? No, porque no tiene dueño. Eso tiene papá. Bueno, y uno no puede ser, y no me gusta ser padrastro, no mentiras. Entonces, el comentario estuvo bastante bien en ese sentido. Bueno, usualmente hago chistes malos, pero eso salió bueno. Entonces, vamos a hacer un nuevo file y voy a hacer lo siguiente. Vamos a implementar ese algoritmo. Este es complejidad, John. Esto ya es el tema 2, que es iterativa. Entonces, iterativa tenemos, este sería el primer ejemplo, la raíz. Vamos a hacerlo en Java, ¿vale? Vamos a hacerlo en Java, para que ustedes lo vean mejor. Entonces, ay, yo no puedo llamar ese archivo así, ay, no. ¿Será que se deja? Ay, sí se dejó. Ay, es que yo estoy acostumbrado con el Java 8. Ese Java salió en el 2005. Public, static, void, main, string args. Vale. Voy a reducirle un poquito el tamaño de la letra, porque está muy grande. 20 puede ser. Listo. Bueno, ahí tengo raíz. Aquí tengo raíz, string args. ¿Cómo? Sí, va a dar un error. Ay, pero ¿por qué? No puede empezar con número. Obvio que me restrinjan los archivos. No saben, eso es un odio profundo. En fin, entonces, como odio las clases estáticas, entonces aquí bajemos otra clase. Entonces, aquí tenemos, vamos a calcular la estimación de la raíz. La estimación de la raíz. Entonces la estimación de la raíz recibe un double, que es n, ¿vale? Que es el valor x, que es el valor que yo quiero. Entonces, ¿cómo arranca este algoritmo? Básicamente, verdad que aquí no estoy mostrando. Entonces, ¿cómo hago ahí? Entonces sería double a, ¿cuál es la estimación inicial? 1. Y tenemos for int i igual a 0, y menor, empieza en 1 o en 0. En 1. Esto debe ser un while, lo siento. Y esto le entra un delta. Double el delta, ¿vale? Entonces, mientras math.abs de x menos a al cuadrado sea mayor que el delta, entonces haga esto. ¿Qué hacemos acá? La transformación. El a, el índice, bueno, nos toca hacer el índice arriba, y nti igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con el índice? Se incrementa en 1, ¿vale? ¿Y qué le pasa al a? El a sería a más x dividido a por dividido 2. Esa es la estimación. Vale, vamos a ver cómo hace la estimación de la raíz. System.out.println, y vamos a poner la pareja. Sería i más a es la estimación, y vamos a retornar finalmente a. Listo, ahí ya tenemos el niño.
Y como eso ya es una cosa que a mí no me gusta, a mí no me gustan las clases estáticas, entonces pues me gusta instanciarlas. Ejercicio, obj ejercicio igual a new ejercicio, y por acá voy a tener obj ejercicio. Bueno, hagamos un system.out.println. .println, entonces tenemos obj ejercicio punto estimación de la raíz. ¿Qué valor quieren estimar de raíz? ¿Qué raíz quieren calcular? La de 5, la de 10, entonces la mitad de 7. Entonces estimamos la raíz de 7. No, estimar la raíz de 7, tengo que activar el teclado numérico, 7, con un error de 0.001, ¿vale? Entonces, ese es el D. Voy a bajarle un poco más la letra porque no estoy muy cómodo. Entonces, no estoy muy cómodo allí. Font size puede ser 16. Bueno, ahí está mejor. Entonces, vamos a ejecutar al niño y miren cómo funciona. Hay un error. A ver, ¿qué error? Pero si le puse public class, ¿usted qué quiere? Ah, usted a ver, ¿pero por qué? Resolver compilation problem. Pero, es el archivo. Es el archivo. Pero yo hago algo. Claro, es el archivo. Debo hacer una cosa muy obvia, que es eliminar al niño. Pues pucha, eso sonó tan feo. ¿Cierto? Dios mío. Pero ya saben a qué niño me refiero, ¿no? Sí, siempre es matar al niño. Quitarle las piernas, no, mentira, es que quitarle las piernitas. Muy malvados. Dios mío, la gente. Bueno, voy a compilarlo desde acá. Java C, raíz.java. Ahora sí. Pero ¿por qué si yo... A ver. Creo que tiene algo de público. A ver. No static no puede ser referenciada desde un static. What? Ah, yo soy un tontico. Es que esto va por fuera. Claro, es que eso me exige que sea estático y eso me da cáncer. Eso me da como pereza eso. Entonces, ahora sí, me da zika esa vaina. Ahora vamos a ver si ya lo puedo compilar. No, está molestando. Java C y Java raíz. Miren lo que va ocurriendo. Miren lo que va ocurriendo. ¿Qué sucede? Primero, bueno, empieza desde 2. Entonces voy a colocar esto me toca poner esto por fuera, esto antes. Pero no me muestra la final. Ay, chanfle. Bueno, pongámoslo acá afuera y ya está. Bueno, vamos a compilar Java C, raíz Java y Java raíz. Miren. ¿Cuánto es la raíz? Muchachos, ¿cuánto es la raíz de 7? Según sus calculadoras. 2.57. Ah, ya me había asustado. Y miren la raíz que está estimando ahí. 2.64576. ¿Está bien estimada? Hasta el 67, 50. Sí, claro, y eso tiene que ver con el delta. Podemos hacer un delta aún más pequeño. Podemos hacer un delta, hagámoslo 100 veces más pequeño. Aquí hay 2 ceros. Miren que es un buen algoritmo para estimar raíces. Miren, 2.645751 ¿Mejoró? Vale. El delta requiere más iteraciones, exactamente. Y también es más preciso. Y es más preciso el algoritmo, correcto. Cuando usted revisa los manuales de la calculadora le suelen decir los deltas. ¿Sí? Porque realmente, o sea, calcular una raíz, pues no es que usted le nota raíz cuadrada y eso cómo se hace. No, la calculadora sabe. No, hay un algoritmo programado que lo hace.
¿sí? Para eso uno ve métodos numéricos, para entender eso, ¿sí? Sí, pues para eso uno lo usa, ¿sí? Esa es la idea. Vamos a calcular la raíz cuadrada. Deme un número difícil. 3000. ¿El 2? El 2. Miren. 1.414221. Lo hizo en 4 iteraciones. La aproximación está bien. Un número difícil podría ser 114. ¿Cuánto es la raíz de 114? 10.677078. ¿Sí? ¿Vale? Lo hizo en 8 iteraciones. Vale, pero este algoritmo, si uno coloca mal la estimación inicial, pues puede diverger. Por ejemplo, si coloco acá, por ejemplo, 100, mira lo que pasa. Ve, yo tan... Ya va raíz. Ah, bueno, igual lo hizo. Pero miren que se demora más, ¿no? Dígame. La estimación inicial de la raíz. O sea, yo tengo que arrancar por un valor de estimación. O sea, tú arbitrariamente estás diciendo que la raíz es 1. O sea, de 1 dividido 1, le dio 1 raíz de 1 es 1. No, es que este es el punto de ingreso. Cuando el profesor en francés los explique, es básicamente donde el algoritmo arranca. Pues usted tiene que tener un punto de arranque. Eso hay una gráfica de cómo el algoritmo se va aproximando a la raíz. ¿Sí? Él les tiene que pintar una gráfica, ¿sí? Donde les va a mostrar que o sea, mediante la regla trapezoidal nosotros vamos acercándonos a la raíz a la raíz pues, del número, ¿sí? O sea, eso es una grafiquita. Entonces eso hay un problema porque si uno coloca la raíz muy lejos, él trata de buscar la raíz al lado contrario. Entonces pues no, encuentra ser infinito. ¿Cómo? Sí, ese es el punto inicial. Es la estimación inicial. ¿Sí? Si es de la estimación inicial, si la colocamos más alta del valor. Puede diverger. Puede diverger. Sí, el chiste es tener un valor inicial que uno diga, bueno, si uno es 5, uno más o menos sabe que la raíz debería ser como 1.8 más o menos. Va a ser más iteraciones, o sea, yo hacerlo diverger, no sé. El profesor ya los pondrá a diverger eso. Podría diverger, porque él se puede devolver. Podría diverger. Se puede devolver, sí. O sea, él tiene, pero si él llega a un punto en que está muy alejado, él te busca hacia el infinito. Entonces es preferible hacer un valor como menor. No, es preferible colocar un valor que uno piense que es la raíz. Por ejemplo, la raíz de 1250, uno diría más o menos que sería como 30 o 40. Entonces es colocar un valor que uno crea que está cerca. ¿Sí? Obviamente eso hay un método para estimar la raíz. ¿Sí? Eso se lo dejo al profe Efra. ¿Sí? Eso ya se lo dejo a él. Bueno, entonces